Todas las noches, sin importar el tiempo que haga, algo camina por nuestra calle, silbando suavemente. Solo se puede oír si estás en el salón o en la cocina cuando pasa, y siempre empieza exactamente a las 3:13. El sonido comienza débil, en algún lugar cerca del principio de la calle, cerca de la casa de los Carson. Nosotros estamos hacia la mitad de la calle, así que el silbido pasa por delante de nosotros antes de desvanecerse en dirección al callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo nos colábamos en la cocina algunas noches para escucharlo. A mamá y papá no les gustaba eso, y nos echaban la bronca si nos descubrían allí. Pero nunca fueron demasiado duros con nosotros, ya que siempre cumplíamos la regla número 1: no intentar mirar lo que fuera que estuviera silbando. Mi barrio es un lugar curioso. Vivo aquí desde los 6 años y me encanta. Las casas son pequeñas, pero están bien cuidadas. Tienen jardines de buen tamaño y muchos lugares para pasear. Había otros niños de mi edad. Yo tenía 13 en ese momento. Crecimos juntos y siempre jugábamos al 4 en raya en la calle o deambulábamos de porche en verano. Sé que era un buen lugar para crecer, ahora que tengo la edad suficiente para darme cuenta. Y realmente solo hay 2 cosas extrañas aquí: los silbidos nocturnos y la buena suerte. El silbido nunca me molestó mucho. Como dije, ni siquiera lo oía desde mi cuarto, pero a mamá y papá no les gusta hablar de ello, así que dejé de hacer preguntas. Mi padre es un hombre fuerte, alto y tranquilo. Tiene un poco de acento porque se mudó a Francia cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de la campiña, así es como los llaman. Mi padre solo pierde la calma cuando aparece el silbador. Entonces habla un poco más rápido, mueve los ojos más deprisa y nos dice que no pensemos en ello y que recordemos siempre la única regla, la regla número 1: no intentar mirar fuera cuando pasa el silbador. No es que pudiéramos mirar, aunque quisiéramos. Veréis ahí persianas en el interior de cada ventana, gruesas, piezas de lona pesada que se bajan desde la parte de arriba y se enganchan a la parte de abajo, en el marco de la ventana. Cada pestillo tiene incluso una pequeña cerradura, del tamaño de las que se usan para los diarios. Mi padre cierra todas las persianas todas las noches, antes de que nos acostemos, y guarda la llave en su habitación. Mi madre no sé qué piensa sobre el silbido. Yo la he visto antes, en la sala de estar, a las 3:13, cuando comienza. Podía verla si abría la puerta solo un poco, para espiar. Ella no suele estar allí, al menos yo no la he visto mucho, pero creo que 1 o 2 veces al mes se sienta en nuestro gran sofá rojo y se queda escuchando. El silbador tiene la misma melodía todas las noches y es alegre. ¿Recordáis que dije que hay 2 cosas extrañas en el lugar donde vivo? Bueno, pues además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario son muy afortunados. Es difícil de explicar, y a papá tampoco le gusta que hablemos mucho de esto, pero parece que a la gente de por aquí le pasan cosas muy buenas. Normalmente son cosas pequeñas, como ganar un concurso de la radio, conseguir un ascenso inesperado en el trabajo o encontrar puntas de flecha enterradas en el jardín. De las auténticas, ¿eh? El clima es bastante bueno, no hay delincuencia y los jardines de todos florecen con especial intensidad en otoño. 1 millón de pequeñas bendiciones, le oí decir a mi madre sobre vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí, por la que nos mudamos, en primer lugar, es mi hermana, Alba. Ella nació muy enferma. Tenía un problema en los pulmones. Ni siquiera pudimos llevarla a casa cuando nació, solo visitarla al hospital.
Era tan pequeña, lo recuerdo, pequeña incluso comparada con los otros bebés. Una máquina tenía que respirar por ella. Nos mudamos aquí para estar más cerca del hospital. Y tan pronto como nos mudamos aquí, Alba empezó a mejorar. Los médicos no podían entenderlo. Lo atribuyeron a que estaban haciendo algo bien, pero todos nos dimos cuenta de que estaban confundidos. Mis padres lo sabían, incluso yo lo sabía, que la mejoría de Alba era otra de estas pequeñas millones de bendiciones que recibíamos por vivir en este barrio. Por eso nos quedamos, incluso después de descubrir que por cada pequeño milagro que ocurre aquí, de vez en cuando también pasan cosas malas. Aunque eso sí, solo suceden si buscas al silbador. Veréis, nuestro barrio tiene un comité de bienvenida. Cada vez que llega alguien nuevo se presentan con una cazuela de macarrones, una cesta de regalo y una alfombra de Manila. Son muy amables. Cuando nos mudamos vinieron 4 personas. El comité charló un rato, me dio una barra de chocolate y se turnaron para coger a Alba en brazos. Era su primera semana fuera del hospital, así que tuvieron mucho cuidado. Luego el comité pidió hablar con mis padres, en privado, así que me mandaron a mi cuarto, pero desde ahí pude oír casi todo. El comité les contó a mis padres lo agradable que era el vecindario, realmente excepcional. Un tipo agradable, difícil de explicar. Y luego les contaron a mis padres sobre el silbido, aún más difícil de explicar, que ocurría todas las madrugadas, a las 3:13 y terminaba a las 3:17 en punto. El grupo, nuestros nuevos vecinos, advirtió a mis padres que el silbido era suave y que nunca nos haría daño ni nos perjudicaría, siempre y cuando no buscáramos qué era lo que producía el sonido. Insistieron en esta parte y yo pegué la oreja a la puerta para oírlos mejor. Las personas que iban en busca del silbador veían cómo su suerte cambiaba, a veces de forma trágica. Una nube negra se cernía sobre cualquiera que lo buscara. Todo lo que podía salir mal, salía mal. El comité trajo un sobre, y este contenía recortes de periódico, historias sobre accidentes de coche y vidas arruinadas, y muertes públicas y accidentes extraños. No todo el mundo muere, le oí decir al jefe del comité, a mi padre. Pero la vida se les escapa. Aunque vivan, nunca volverán a tener luz ni presencia. Yo me di cuenta de que mi madre no se lo tomaba en serio. No dejaba de preguntar si se trataba de una broma que gastaban a los vecinos nuevos. En cierto momento, mi madre se enfadó y acusó al comité de intentar asustarnos para que nos fuéramos de nuestra casa. Les preguntó que si eran racistas porque mi padre era extranjero. Pero mi padre la calmó y le dijo que se notaba que nuestros vecinos eran sinceros y que solo intentaban ayudar. Le explicó que él había crecido escuchando este tipo de historias de su madre y que sabía que había cosas extrañas en el mundo, que algunas de estas cosas eran buenas y otras malas, pero la mayoría simplemente diferentes. Justo después de que el comité se marchara, papá fue a la ferretería, compró persianas de lona, los pestillos y las cerraduras, y los instaló en todas las ventanas de la casa después de cenar. Esa primera noche, en nuestra nueva casa, yo salí sigilosamente de mi cuarto, a las 3, y encontré a mi padre despierto, sentado en el sofá del salón, con mi hermana en brazos. Mi padre levantó el dedo, en señal de silencio, pero me dio una palmadita en el sofá, a su lado. Yo me senté y esperamos. Y exactamente a las 3:13 oímos el silbido. Llegó y se fue, tal y como habían dicho los vecinos. El silbido vuelve cada noche y nunca miramos. Disfrutamos de nuestras millones de pequeñas bendiciones cada día. Alba respira por sí misma y se ha convertido en una niña fuerte, inteligente.
Mi padre incluso se unió al comité de bienvenida. No solemos tener nuevos vecinos, porque ¿quién querría marcharse? Pero cuando se muda una familia nueva, mi padre y el comité les llevan una cazuela de macarrones, una cesta de regalo y la alfombra de Manila. Siempre puedo saber por la expresión de mi padre cuando vuelve si la familia se ha tomado en serio el comité o si volveremos a tener nuevos vecinos pronto. Hace poco se mudó una familia, justo al lado de nuestra casa. La anterior vecina, la señorita María, murió a los 105 años. Había tenido una vida larga y feliz. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar perfectamente. Creyeron en el comité de bienvenida y siguieron el consejo de mi padre sobre las contraventanas con cerradura, ya que ellos también tenían un niño pequeño. Mi padre nunca nos dejó ver los recortes de periódico del sobre, ni ninguna otra prueba, pero imagino que debían de ser muy convincentes, ya que nuestros vecinos se llevaron bien sin problemas durante un mes. Una noche, cuando estos vecinos tuvieron que salir a la ciudad, enviaron a su hijo Álvaro a quedarse con nosotros. En aquel entonces él tenía 12 años, uno menos que yo. No lo conocía bien hasta antes de esa noche, pero tan pronto como sus padres lo dejaron en la casa, supe que iba a ser una mala experiencia. ¿Sabéis quién está ahí fuera silbando todas las noches?, nos preguntó Álvaro en cuanto los padres salieron del cuarto. Los tres estábamos en el salón sentados viendo una peli que ponían en la tele. Mi hermana y yo nos miramos. No hablamos de eso, le dije. Creo que es ese tipo raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina, nos dijo Álvaro. Pero eso era imposible. En esa casa vivía el señor Hidalgo. Era muy simpático. Álvaro se encogió de hombros y dijo que debía ser un psicópata asesino. Yo le repetí que no hablábamos de eso, que fuésemos a mi cuarto a jugar a algo. Las siguientes horas las pasamos jugando, comiendo palomitas y viendo películas. Una típica fiesta de pijamas, pero yo notaba que Álvaro estaba cada vez más inquieto. Después de que mis padres nos desearan buenas noches, cerraran las persianas y se fueran a la cama, Álvaro se levantó y se acercó a donde estábamos Alba y yo, sentadas en mi cama. ¿Alguna vez habéis intentado buscarlo?, nos preguntó. Ya casi es la hora. A mí me sorprendió ver que tenía razón, que eran ya casi las 3. Y suspiré. Veréis, es que yo no puedo. Ni siquiera puedo intentar buscar porque mi padre cierra siempre las persianas todas las noches y esconde la llave, nos dijo Álvaro. Yo le dije que nuestro padre también lo hacía, pero él dijo que no. Yo le dije que lo acababa de hacer, que había cerrado todo. Lo dije con un tono más severo, quizá, del que debía. Pero Álvaro se sonrió. Tu padre cierra las persianas, sí, pero no esconde la llave. La guarda en su llavero, dijo él. Yo estaba un poco preocupado porque ya sabía lo que iba a decir. Porque me había dado cuenta ya quizá de que mi padre no se molestaba en esconder la llave después de tantos años, porque él sabía que nos lo tomábamos en serio. Entonces Álvaro habló. Veréis, después de que tu padre cerrara con llave, pero antes de que se fuera a la cama, yo fui al baño. Y de camino puede que haya echado un vistazo a su habitación y haya visto el llavero de tu padre en su mesita de noche. Y puede que haya ido y haya cogido prestada la llave de las persianas. Alba y yo lo miramos fijamente y su sonrisa se hizo aún más amplia. Él simplemente se encogió de hombros. Puedes comprobarlo si quieres, me dijo. Solo tienes que abrir la puerta de tus padres y mirar. Y verás su llavero ahí mismo, en la mesita de noche. Yo les dije que se quedaran ahí, que no se moviesen nada. Corrí hacia el cuarto de mis padres, pero dudé ante la puerta. Si Álvaro no mentía, mi padre se iba a enfadar. Más que enfadarse.
Me daba miedo solo de pensarlo. Pero más miedo me daba una ventana abierta, con el silbador justo al otro lado. Así que abrí la puerta, apenas unos centímetros, y miré dentro. Pero estaba muy oscuro para ver nada. Así que respiré hondo y entré. Fue dar 2 pasos y me quedé paralizado. El silbido comenzó. Y podía oírlo claramente desde el cuarto de mis padres. Yo nunca me había dado cuenta, pero debían de haber oído ese sonido todas las noches. La verdad es que nunca nos lo dijeron. Yo me quedé allí, escuchando cómo el silbido se acercaba, sin saber si debía encender la luz o despertar a mi padre. Los sonidos que provenían de la sala de estar me devolvieron a la realidad. Yo salí corriendo del cuarto de mis padres y entonces les vi. Álvaro y Alba estaban de pie cerca de la puerta principal junto a la ventana y Álvaro no mentía. Pude verlo forcejeando con la cerradura de las persianas y oí un clic. Sí que tenía la llave. Álvaro soltó una carcajada. Alba estaba a su lado, encogida, asustada, pero creo que también curiosa. El silbido estaba ya justo fuera de nuestra casa. Yo creo que hice algún ruido, que grité, no recuerdo. El tiempo pareció pararse, pero yo me encontré moviéndome. Y no soy rápido, nunca he sido atlético, pero de alguna manera recorrí la distancia que me separaba de Alba en un instante. Mis ojos estaban fijos en ella, pero oí a Álvaro bajar la persiana para que se soltara. Oí el chasquido al empezar a levantarse y oí el silbido justo al otro lado de la ventana. Pero bueno, yo tenía mis brazos alrededor de Alba y la giré para que ella se quedara de espaldas a la ventana. Al mismo tiempo cerré los ojos con mucha fuerza. La persiana se abrió de un golpe y justo el silbido se detuvo. Yo sentía a Alba temblando en mis brazos. «No mires, ¿vale?», le dije. «No te des la vuelta». Estábamos colocados de manera que ella daba la espalda al pasillo y yo de cara a la ventana. Pero yo seguí con los ojos cerrados. Sentí que ella asentía con la cabeza. Así que extendí el brazo con el que no sujetaba a Alba e intenté tocar a Álvaro. Sé que mi mano rozó su brazo y que él temblaba mucho. «¿Álvaro?», pregunté. Silencio. Pasé la mano por delante de él y busqué con cuidado la ventana, con los ojos aún cerrados. El cristal estaba frío al tacto, más frío de lo que debería en esta época del año. Deslicé la mano hacia arriba, por la ventana, buscando la cuerda de la persiana, pero el cristal empezó a calentarse cuanto más avanzaba y sentí un zumbido suave en los dedos. Yo intenté no pensar en lo que podría estar al otro lado y finalmente toqué la cuerda y de un tirón cerré la persiana. Ahí por fin abrí los ojos. En la tenue luz que se filtraba desde la cocina pude ver a Álvaro, pálido, pequeño, mirando fijamente a la ventana ya cerrada. «Álvaro», volví a preguntar. Él se volvió hacia mí y gritó. Ahí todo se convirtió en un torbellino. Las luces se encendieron y luego la sala de estar. Los pasos de mis padres resonaban en el suelo de madera. Yo no me volví para mirarlos. Mis ojos estaban fijos en Álvaro. Él estaba pálido. Se había mordido el labio con tanta fuerza que tenía una delgada línea roja de sangre corriendo por su barbilla. «¿Qué ha pasado?», preguntó mi padre, nada más llegar. Yo me aparté un poco de Álvaro y miré hacia atrás. «Lo ha visto», le dije. Yo nunca había visto a mi padre tan asustado, pero esa noche lo vi, en ese momento. Un terror viejo y feo
bordado en su rostro. ¿Solo Álvaro?, me preguntó. Yo asentí con la cabeza. Mi padre soltó entonces un suspiro. Parecía tan aliviado que casi esperaba que se pusiera a vitorear. Pero entonces se volvió hacia Álvaro y su expresión cambió. Y entonces llamaron a la puerta. Todos nos quedamos paralizados y Álvaro gimió. «No abráis», dijo mi madre. Ella se quedó en el umbral del pasillo. Yo siempre había pensado que ella era escéptica y que solo seguía la corriente a mi padre con lo de las ventanas y el silbido. Pero aquella noche todos lo creímos. Me di cuenta también de que mis padres tenían en las manos unos cuchillos que debían haber cogido de la cocina. Y volvieron a llamar a la puerta, esta vez un poco más fuerte. «Por favor, no abras la puerta», susurró Álvaro. Mi padre se acercó a él y lo abrazó con fuerza y prometió que no lo haría. Dijo que esta noche no entraría nada aquí. Justo después los golpes fueron tan fuertes que hicieron vibrar la puerta. Álvaro volvió a gritar y Alba se aferró a mi cuello con los brazos. Mi madre se acercó y se arrodilló junto a nosotros, abrazándonos con fuerza, a mi hermana y a mí. «Llama a la policía», le decía mi madre a mi padre. Los golpes cesaron al instante y mi padre nos miró por encima del hombro. «Policía», dijo algo al otro lado de la puerta. La voz sonaba extraña, como un loro, repitiendo una palabra sin saber lo que significa realmente. «Policía, llama, policía, a la policía». Mi madre nos abrazó con más fuerza aún. «Policía, llama, policía». Los golpes volvieron con más fuerza que antes, la puerta tembló y luego se detuvo. Tras un momento volví a oír los golpes, pero esta vez venían de la puerta trasera. Todos nos giramos hacia la puerta trasera, pero los golpes volvieron inmediatamente a la delantera. De delante hacia atrás, de atrás adelante, fuertes, luego suaves, luego fuertes de nuevo. De repente el sonido venía de ambas puertas a la vez, golpes muy fuertes, muy pesados, como de un mazo. Y entonces algo empezó a golpear contra todas las ventanas de la casa y luego las paredes. Era como si viviéramos dentro de un tambor o como si fuésemos una tortuga y algo intentara sacarnos del caparazón. En un momento Álvaro gritó que basta y los golpes cesaron. «No se lo diré a nadie», dijo Álvaro, mirando fijamente la puerta. «Prometo que no le diré a nadie lo que he visto. Solo váyase, por favor». Esperamos casi un minuto y entonces lo oímos. Un suave golpeteo procedente de la ventana por la que Álvaro había mirado. Él empezó a llorar, sollozando como un prisionero camino a la horca. Mi padre lo abrazó, le acarició el pelo, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que todo iría bien. Los golpes en la ventana continuaron toda la noche. Nosotros nos acurrucamos en la sala de estar durante no sé cuánto tiempo. Los golpes cesaron sobre las 7 de la mañana, que es más o menos cuando sale aquí el sol. Igualmente esperamos otras 2 horas antes de que mi padre abriera las persianas de una ventana. Primero nos hizo irnos al cuarto, luego le oí abrir la puerta y luego volvió a entrar. Nos dijo que ya estaba, que se había acabado. Los padres de Álvaro volvieron a la hora de comer. Mis padres acompañaron a Álvaro a su casa y todos entraron y se quedaron allí bastante tiempo. Alba y yo los observamos desde la ventana. Ella se pegó a mí todo el día, a mi lado. Cuando mis padres volvieron tenían el rostro sombrío, pero no nos dijeron qué le habían dicho a la familia de Álvaro. Era domingo, así que pasamos el día entero juntos. Pedimos pizza y vimos películas. Esa noche dormimos todos juntos. Mi madre y Alba en la cama conmigo y mi padre en una silla.
No hubo golpes esa noche y nunca más los hubo. No vimos mucho a Álvaro ni a sus padres durante el resto de la semana, pero el jueves había un camión de mudanzas en la entrada. Alba y yo los vimos empacando toda la tarde después de la escuela. Lo que más me impactó fue lo cansados que se veían Álvaro y sus padres. Los tres tenían la misma palidez, bocas sombrías y ojos sin brillo. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta de que algo andaba muy mal. Ese mismo día, Álvaro y su familia se fueron. Recuerdo lo que el comité de bienvenida le dijo a mis padres cuando nos mudamos, que no todos los que miran al silbador mueren, pero incluso los que viven pierden la luz y el resto de sus vidas están llenas de desgracias. Creo que los padres de Álvaro debieron mirar, quizá para consolarlo si no creían, o para compartir la carga si creían. Algunos días observo a Alba, feliz, joven, llena de vida, y me pregunto, si hubiera sido más lento, si ella hubiera mirado por la ventana aquella noche, habría mirado yo también, para consolarla, para compartir la carga. La verdad, me alegro de no tener que saberlo. Hoy en día todavía vivimos en esa casa, en ese barrio, y todavía oímos pasar al silbador cada noche. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas que hay aquí son demasiado buenas como para marcharnos. Pero tenemos cuidado. Ya no invitamos a nuestros amigos a pasar la noche, y mi padre esconde muy bien la llave de las persianas. Aún así, yo no las busco. Hay cosas que simplemente es mejor no buscar.